Me desperté con una risa. Venía de abajo, brillante, fuerte, llena de una alegría que no me pertenecía. Al principio, me quedé mirando el techo. Por un segundo, me permití fingir que tal vez, solo tal vez, se reían por mí. Porque hoy cumplía 16, pero ya sabía que no era así. Me puse una sudadera con capucha, me arremangué las manos y bajé las escaleras en silencio. Nadie notó mi presencia. Jake estaba sentado en medio del suelo de la sala, rodeado de papel de regalo. Levantó un coche de juguete rojo brillante y gritó, ¡genial! Melissa estaba arrodillada junto a él, con el teléfono en una mano y la otra, alborotándole el pelo. Solo lo mejor para mi hombrecito, dijo con una risa dulce. Ella estaba sentada en el sofá, abrazando a un unicornio de peluche casi tan grande como ella. Gracias, mami. ¿Señal? Sesgo. Mi papá, David, estaba sentado a la mesa con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Ni siquiera me miró cuando entré. Me quedé allí un momento, esperando. Melissa finalmente me miró, su sonrisa se desvaneció enseguida. ¿Qué miras? Tragué saliva con dificultad. Hoy es mi cumpleaños. Fue un breve silencio. Ni un jadeo. Ni una sorpresa. No. Dios mío. Lo olvidamos. Solo una quietud incómoda que me revolvió el estómago. Papá finalmente levantó la vista del teléfono y dijo, deberías estar agradecido de vivir aquí. Eso fue todo. Ese fue mi regalo de cumpleaños. No dije nada. ¿Qué podía decir? Solo asentí como si lo entendiera, como si estuviera de acuerdo. Como si no mereciera nada más. Jake aceleró su coche nuevo por el suelo, casi estrellándolo contra mi pie. Retrocedí antes de que Melissa pudiera decirme que mirara por donde iba. Entré a la cocina a buscar un vaso de agua. El fregadero estaba lleno de platos. Una caja de pastel rosa glaseada estaba en la encimera, a medio comer. Probablemente Ellis, de la semana pasada. La basura estaba llena de papel de regalo. Nada era mío. Ni siquiera había velas. Ni tarjeta, ni pastel. Ni siquiera un falso feliz cumpleaños por culpa. Me apoyé en el mostrador y miré fijamente el suelo de baldosas. 16, cumplí 16 hoy. Mi mamá habría hecho panqueques. Me habría hecho sentar a la mesa aunque fingiera ser demasiado mayor. Habría puesto velas, quizá incluso una tonta corona de papel. Lleva 5 años desaparecida. Y con cada año que pasa, se desvanece un poco más de esta casa hasta que siento que soy el único que recuerda su existencia. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso y volví arriba sin decir palabra. Mi habitación era pequeña, fría, y aún olía ligeramente a pintura. Papá nunca se molestó en terminar, sentía que era el único espacio que me pertenecía. Cerré la puerta, me tapé la cabeza con la manta y me quedé allí en silencio. Sin globos ni velas, pero nadie dijo mi nombre. Solo yo. Solo Jason, simplemente olvidado. Y esa frase de mi padre seguía resonando en mi cabeza. Deberías agradecer siquiera vivir aquí. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No de forma ruidosa, ni con un grito, sino silenciosamente, como una vela apagada en una habitación oscura. Y nadie se dio cuenta de que se apagó. Asterisco. Mi habitación solía ser el cuarto de costura de mi mamá. Probablemente por eso todavía huele un poco a lavanda y tela vieja, sobre todo con las ventanas cerradas. Las paredes son de color rosa claro. Hay pequeñas pegatinas de flores en las esquinas cerca del techo, descoloridas y un poco descascaradas. Lisa siempre dice que la va a pintar. Lleva 3 años diciéndolo. Esta habitación está bien. Me lo dijo una vez justo después de mudarme. No necesitas nada sofisticado. Recuerdo estar ahí de pie, agarrando la pequeña caja con las cosas. Me habían permitido quedarme con algo de ropa, una foto de mamá y un reloj de pulsera viejo que ya no funciona. Melissa le dio a Jake la habitación más grande, al otro lado del pasillo. Antes era la habitación de invitados, con 2 ventanas y vistas a la calle. Lo llenó de legos, figuras de acción y bolsas de papas fritas a medio comer. La habitación de ella está junto a la suya,
pintada de lavanda con brillo y tierra. Estrellas pegadas al techo. El mío tiene un papel tapiz rosa que me hace sentir como una sombra en la vida de otra persona. La cena es la misma cada noche. Melissa atiende a Jake y a ella. Primero, luego come. Me pido lo que queda, normalmente puré de papas frío o alguna mezcla rara de arroz y verduras que nadie más quería. A veces simplemente digo que no tengo hambre y subo. Nunca preguntan por qué Jake tira la comida al suelo cuando está enojado. Ella se limpia los dedos grasientos en el sofá. Melissa se ríe como si fuera tierno. Papá se sienta en silencio, revisando su teléfono como si no se diera cuenta. Anoche, Jake derramó jugo sobre la mesa y me echó la culpa. Ni siquiera lo había tocado. Melissa me señaló y dijo, límpialo, Jason. No hagas que esto sea más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? En la escuela, intento mantener un perfil bajo. No hablo mucho. A los profesores les caigo bien porque hago mi trabajo y no causo problemas. Pero eso es todo, silencioso, invisible, excepto para Luke. Es mi mejor amigo. De esos que se meten en problemas por hablar demasiado, pero que, por alguna razón, siguen sacando buenas notas. Es ruidoso. Es gracioso y siempre lleva chicle en el bolsillo. Tío, parece que no has dormido en 3 días. Dijo ayer, lanzándome una barra de chocolate por encima de la mesa. Estoy bien. Dije que mientes. Dijo, me encogí de hombros. Se inclinó hacia adelante, mordisqueando la punta de su pajita. ¿Quieres quedarte en mi casa algún día? A mi mamá no le importará. Ella te ama, hombre. Sonreí, pero no dije la verdad. Tenía tantas ganas de decir que sí que me dolía. Quise hacer la maleta e irme con él en ese mismo instante. Pero sabía que no lo haría. Nunca lo hice. Porque en el fondo, seguía esperando que las cosas cambiaran. Que tal vez papá recordara algo de mí. Que tal vez Melissa se cansara de fingir que no existía. Pero nunca lo hicieron. Cuando llegué a casa ese día, Jake me había quitado los auriculares y los había tirado al inodoro solo por diversión. Melissa dijo que los chicos son chicos. Papá ni siquiera reaccionó. Subió las escaleras, cerró la puerta y se quedó mirando las paredes rosas. Esta no era mi habitación. Nunca lo fue. Solo era el lugar donde me dejaban dormir. Asterisco. Pasé 3 semanas en ese proyecto de ciencias. Noches largas, quemaduras de pegamento, cortes de cartón y horas midiendo. Y rehaciendo solo para que quedara bien. Una maqueta de un aerogenerador con diminutas aspas giratorias. Incluso pinté la base de verde para que pareciera hierba. No era perfecta, pero era mía. Lo dejé en la mesa de la cocina la noche anterior a la fecha de parto. Cuidadosamente colocado. Incluso le puse una nota adhesiva que decía, por favor, no lo toques. Debería haberlo pensado mejor. Cuando bajé por la mañana, me quedé paralizado. La turbina estaba hecha pedazos en el suelo. Las cuchillas estaban aplastadas. La base estaba rota por la mitad. Mi placa de identificación estaba manchada de jugo y huellas. Jake estaba sentado en el sofá, lamiéndose la gelatina de los dedos. ¿Tú hiciste esto?, pregunté, intentando no gritar. Sonrió. Se calló. Le diste una patada, ¿verdad? De todas formas, era feo, dijo y se rió. Recogí los pedazos rotos con las manos temblorosas. Dios, ni siquiera podía respirar bien. Melissa entró con su café en la mano. ¿Qué pasa ahora? Jake destrozó mi proyecto, dije. Se me quebró la voz a mitad de la frase. Ella miró el desastre y se encogió de hombros. Probablemente fue un accidente. Dijo que le dio una patada. Dios mío, Jason. No todo es una escena del crimen. Estás siendo dramático. La miré fijamente. ¿Quería? Gritar. Quería llorar, pero sobre todo quería que le importara. Papá entró justo en ese momento, anudándose la corbata. Tu hijo rompió mi proyecto de ciencias, dijo, mostrando la base de la turbina aplastada. Me miró.
Luego a Melissa. ¿Qué pasa? Te lo dije, dijo con un suspiro. Jason está siendo dramático otra vez. Le echa la culpa a Jake de todo. No podía creerlo. Sin culparlo, lo admitió. La voz de papá se volvió aguda. Ya basta. Pero él, le dije, ya basta, espetó. Estás castigado. Sin teléfono, sin internet. No vuelvas a contestarle a tu madrastra. Me quedé boquiabierta. Jake sonrió con suficiencia tras las piernas de Melissa. Y me quedé allí parado, sosteniendo en mis manos los pedazos de mi duro trabajo. Como si nada de eso significara nada. Como si yo no significara nada. Esa noche, intenté arreglar lo que quedaba del proyecto. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, con pegamento en las manos. Cuando papá entró, no tocó. Avergonzaste a tu madrastra esta mañana, dijo con frialdad. Solo dije la verdad. Está haciendo todo lo posible, dijo. Ella siempre está del lado de Jake. Murmuré. Él dio un paso adelante. ¿Qué dijiste? Dije que siempre lo era antes de terminar. Su mano me golpeó la cara. No fue el dolor lo que me afectó. Fue el silencio posterior, de esos en los que esperas que alguien se disculpe, o quizás muestre arrepentimiento. Pero él simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Me quedé allí sentado un buen rato, con la mejilla ardiendo. Entonces tomé mi diario y escribí, mamá, ¿me estás viendo? Porque de verdad te necesito esta noche. No lloré. Simplemente me acurruqué en el colchón, todavía con la ropa puesta, y al día siguiente, el proyecto roto en una caja a mi lado. De todas formas, traje las piezas a la escuela. Ni siquiera me molesté en explicarlo. Bennett, el consejero escolar, me llamó a la hora del almuerzo. Supongo que una de mis maestras me vio la cara y dijo algo. Tenía el pelo corto, gafas y una voz tan tranquila que me puso nerviosa. Jason, dijo con dulzura, ¿todo bien en casa? Asentí demasiado rápido. Sí, acabo de tropezar. Me miró como si no me creyera, pero no insistió. Está bien, dijo. Solo quiero que sepas que mis puertas se abren cuando quieras. No dije nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me hablaba de verdad, no a mi alrededor. Aún así, salí de su oficina. Mantuve la cabeza gacha. Porque aunque a alguien le importara un poco, seguía sin arreglar nada en casa. Las bolsas de la compra pesaban más de lo habitual. 3 de ellas estaban llenas hasta arriba, con las asas clavándose en mis dedos como alambre. Melissa estaba de pie junto al baúl, con los brazos cruzados, bebiendo su café helado como si no tuviera dónde estar. Llévatelos a la cocina, dijo sin siquiera mirarme. Ten cuidado. Acabo de comprar huevos. Jake y ella pasaron corriendo a mi lado y entraron en la casa, riéndose y gritando algo sobre videojuegos. Claro, no llevaban nada. Subí las bolsas de forma desigual. Una correa ya me estaba clavando en la piel, la pasé a la otra mano, pero no sirvió de mucho. Las escaleras eran empinadas. Nuestro camino de entrada se curvaba hacia la puerta trasera, y el sol ya se ponía. Subí un escalón a la vez, sintiendo el sudor en la frente. Mi pie derecho resbaló un poco. Me agarré. Un paso más. La segunda bolsa se balanceó y me golpeó la rodilla. Y ahí fue cuando ocurrió. Mi pie resbaló. Caí de rodillas con fuerza. Las bolsas de plástico se rompieron y la comida se esparció por el cemento. Una lata de sopa rodó por las escaleras. Sentí un pinchazo en el antebrazo, un rasguño profundo en el borde áspero del escalón. La sangre empezó a acumularse rápidamente. Me quedé allí, paralizado. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Melissa estaba en lo alto de las escaleras, mirándome. No tenía prisa. No me preguntó si estaba bien. Solo dio un sorbo a su bebida y dijo, no seas torpe la próxima vez. Luego se dio la vuelta y entró. Me quedé allí sentado un rato más, mirando la lata de sopa que seguía girando lentamente en el fondo. Me temblaban las manos. Me ardía el brazo. Pero lo que más me dolió fue su voz en la cabeza.
No seas torpe. Recogí lo que quedaba de la compra y la llevé. La manga de mi camisa ya estaba empapada de rojo. Nadie se dio cuenta. Jake le gritaba al televisor. Ella estaba saltando en el sofá. Melissa revisó su teléfono y me dijo que limpiara el suelo si lo manchaba con sangre. No comí esa noche. Había comida, mucha. Era la pizza con queso extra, la favorita de Jake. Pero cuando entré a la cocina, solo quedaban cortezas en la caja. Melissa dijo que debería haber venido antes. Me acosté con hambre. Otra vez. A la mañana siguiente en la escuela, intenté mantener la manga de la sudadera bajada. El corte aún estaba fresco. Ya tenía costra, pero estaba feo. En la cafetería, Luke se sentó frente a mí y abrió su lonchera. Tenía un sándwich de Doritos con mantequilla de cacahuete y mermelada en una caja de jugo, como si aún fuéramos niños de cuarto de primaria. Miró mi ofrenda, un cartón de leche y una manzana a medio comer, y no tenía mucha hambre. No me creyó. Nunca lo hizo. Partió un sándwich por la mitad y me ofreció el trozo más grande. Tómalo. Estoy bien. Jason. Lo miré, no bromeaba. Así que lo tomé. Lo comí más despacio de lo habitual. Si lo hubiera hecho durar lo suficiente, quizás se sentiría como una comida completa. Gracias. Dije en voz baja. Se encogió de hombros. Ni lo menciones. Más tarde, en el vestuario, después de la clase de gimnasia, me quité la sudadera y me olvidé del corte. Uno de los chicos lo vio y le preguntó, amigo, ¿qué te pasó en el brazo? Murmuré algo sobre una caída. Luke me miró con esa mirada de, sé que mientes, pero no me regañó. Se sentó a mi lado y golpeó el pie como si estuviera pensando mucho, pero no supiera cómo expresarlo. Después de irse. Me quedé allí sentada, sola en el banco, rodeada de voces que resonaban y el olor a sudor y desodorante barato. Y por alguna razón, casi lloré. No por el corte. No por Melissa. Pero porque alguien me dio medio sándwich sin pedir nada a cambio. Asterisco. Estábamos haciendo dominadas en el gimnasio cuando se me resbaló la manga. No me di cuenta enseguida. Estaba demasiado concentrado. No parezco débil delante de los demás. Me ardían los brazos. Tenía las palmas resbaladizas. Sentía la capucha levantada al estirarme. Fue entonces cuando la vi observando a Ava. Estaba apoyada en la pared, esperando su turno con las otras chicas. Llevaba el pelo recogido, con la cara indescifrable. Curioso, no entrometido. Solo silencioso. Cuando me dejé caer al suelo y me bajé la manga. Apartó la mirada como si nada hubiera pasado. Pero sabía que había visto los moretones. No dije nada. Ella tampoco. El resto de Jim pasó como un borrón. Me duché rápido, mantuve la cabeza gacha y no hablé con nadie. Luke estaba enfermo. Y se sentía como caminar por la cuerda floja sin red. Mi casillero sonaba al abrirlo entre clases. Al principio, pensé que alguien lo había manipulado. No sería nuevo. Jake había roto 3 de mis cuadernos en casa la semana pasada por pura diversión. Seguía escribiendo en páginas arrugadas. Pero dentro de mi casillero, no había nada roto. Solo había una barra de chocolate encima de mi libro de matemáticas. No era mío. No lo había comprado. No sabía de dónde venía. No había ninguna nota, ningún nombre, solo el chocolate atrapado en un recipiente abierto, aún frío, como si lo hubieran comprado esa mañana. Miré a mi alrededor por el pasillo. Nadie me prestaba atención. Solo ruido, gente chocando. Risas que no me conmovieron. Las capté poco a poco. No era mucho, pero algo era algo. Por un segundo, me quedé allí mirándolo como si fuera a desaparecer. Hacía mucho tiempo que nadie me daba nada, no sin esperar algo a cambio. Esa misma tarde, la señora Bennett me volvió a llamar. Entré en su oficina todavía, guardando la barra de chocolate en el bolsillo de mi sudadera como si fuera un secreto. Señaló la silla frente a ella. Siéntate, Jason. ¿Lo hice?
Me observó con esa expresión tranquila que siempre tenía. No forzado, no fingido, solo presente. He notado que has estado más callado de lo habitual, dijo. Siempre estoy callado, respondí. Más bajo, repitió. Me quedé callado. El zumbido del respiradero llenó el espacio entre nosotros. No estoy aquí para presionarte, dijo después de un momento. Pero necesito preguntarte de nuevo, ¿estás a salvo en casa? Se me hizo un nudo en la garganta. Abrí la boca. Lo cerré. Lo tragué. Duro. No me apresuró. Solo esperó. Finalmente, susurré, el hogar no es realmente el hogar. Eso fue todo lo que dije, pero algo cambió en su rostro cuando lo hice. No fue sorpresa, solo tristeza. Y quizás un poco de alivio, como si hubiera estado esperando a que finalmente me derrumbara. La puerta se abrió. Aunque solo fuera un poquito, tomó su libreta y empezó a escribir algo. Me alegra que lo hayas dicho, dijo en voz baja. No tienes que pasar por esto sola, asentí, pero el nudo en la garganta seguía ahí. Quería decir más. De verdad que sí. Pero una parte de mí seguía asustada. Miedo de que si lo contaba todo, me derrumbaría por completo. Salí de su oficina sin decir mucho más. Pero al salir al pasillo, me sentí más ligera, no curada, no arreglada, pero menos sola. Más tarde ese mismo día, en química, vi a Ava sentada 2 filas delante de mí. No miró atrás ni una sola vez, pero cuando metí la mano en el bolsillo y sentí que el chocolate seguía allí, algo me dijo que había sido ella. Vio los moretones y no apartó la mirada. Asterisco. La casa estaba en silencio. Melissa había llevado a Jaque y a ella a una fiesta de cumpleaños al otro lado de la ciudad, y papá trabajaba hasta tarde. Eso significaba que, por una vez, tenía el lugar para mí sola. Sin gritos, sin llantos, sin pasos subiendo y bajando las escaleras. Solo silencio. Se sentía extraño. Casi peligroso, como si respirara muy fuerte, lo fuera a romper. Subí sigilosamente al ático. La puerta se atascó un poco, pero conocía el truco, presionar y girar a la vez. Se abrió lentamente con un crujido. El polvo flotaba en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana redonda. No había estado allí desde pequeño, desde antes de que mamá muriera. El aire olía a cartón y naftalina. Había montones de cajas apiladas en las esquinas, algunas etiquetadas, otras no. Subí, con cuidado de no pisar las tablas endebles. No sabía qué buscaba. Quizás solo quería encontrar una parte de ella que no se hubiera borrado. Tras unos minutos de excavación, encontré una pequeña caja escondida detrás de una vieja mecedora. Estaba cerrada con cinta adhesiva, pero la escritura en el lateral me detuvo el corazón. Jason. Cosas de mamá. Me temblaban las manos al sacarlo y sentarme en el suelo. Retiré la cinta lentamente, como si abriera algo sagrado. Dentro había unas mantas dobladas, un viejo frasco de perfume, una foto enmarcada de ella y yo de cuando tenía 5 años, y al pie una carta sellada en un sobre. Mi nombre estaba escrito en el anverso con su letra, de esas que no había visto en años. Lo miré fijamente un minuto. Tenía miedo de abrirlo. Miedo de lo que pudiera decir. O quizás temía que no dijera suficiente. Pero lo abrí de todos modos. Querido Jason, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Siento muchísimo no haber podido quedarme más tiempo. Hay cosas que quería enseñarte, cosas que quería decirte. Pero la vida no siempre nos da el tiempo que merecemos, así que escúchame con atención, ¿de acuerdo? Este mundo no siempre será amable, así que la gente te lastimará, te olvidará o intentará hacerte sentir insignificante. Nunca olvides quién eres. Eres amable. Eres fuerte. Eres mía. No dejes que el mundo te diga cuánto vales, cariño. Ya era suficiente el día que naciste. Cuando se endurezca, sé que lo hará, ¿recuerdas? Tienes mi corazón dentro del tuyo. Eso significa que nunca estarás solo. En realidad, no. Te quiero siempre. Mamá, cuando terminé de leer, tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran fuertes.
Solo lágrimas silenciosas y constantes que rodaban por mi rostro sin permiso. Sostuve la carta contra mi pecho y me quedé allí sentado un buen rato en ese ático polvoriento. Ese silencio que se sentía pesado, pero no vacío. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi billetera, justo detrás de mi credencial. Ese día, algo cambió en mi interior. No fue un gran cambio. No era algo que nadie más pudiera ver, pero era como si una luz se hubiera encendido de nuevo. Una luz diminuta. Lo justo para recordarme que seguía aquí. Todavía vale algo. Sigue siendo suyo. Bajé las escaleras del ático lentamente, con el corazón latiendo de una forma diferente a la de antes. No por miedo, sino por algo más fuerte. Al pasar junto al espejo del pasillo, vi mi reflejo y esta vez no aparté la mirada. Me veía cansada, pálida, magullada, pero también parecía viva, y eso era suficiente por ahora. Todo empezó con la llamada. Estaba a mitad de la tarea de matemáticas cuando oí a papá contestar abajo. Al principio, su voz era baja y tranquila. Entonces oí un golpe. 10 minutos después, Melissa gritaba. No me moví. Me quedé ahí sentada en el borde de la cama, congelada, mirando mi papel cuadriculado sin terminar como si pudiera protegerme. Eres una inútil, gritó. Trabajé allí 12 años, le gritó. Te despidieron. ¿Qué clase de hombre pierde su trabajo justo antes de que suban los alquileres? Entonces se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Ella empezó a llorar. Jaque subió corriendo las escaleras, llamando a su mamá a gritos, y luego algo peor que gritar. Silencio, seguido de una bofetada. Oí a Melissa jadear. Entonces la oí gritar. Era un grito bajo, tembloroso, asustado. Eso es. Cuando me levanté, cuando bajé, la vi en el suelo, sujetándose la mejilla. Papá estaba de pie junto a ella, con los puños apretados, la cara roja y temblorosa. Jaque y ella estaban arrinconados, demasiado asustados para moverse. Se giró al verme, con la mirada perdida. Por un segundo, pensé que también me golpearía, pero no lo hizo. Simplemente salió por la puerta principal y la cerró de golpe. Melissa ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada buscando su teléfono con dedos temblorosos. Se le quebró la voz al decir esas palabras que nunca pensé que diría, hola. Sí, necesito a la policía. Cuando llegó la policía, todo se volvió frío. Melissa les contó lo sucedido. Me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado, preguntándome si debía decir algo. Y entonces uno de los oficiales se volvió hacia mí y me preguntó, ¿hay otros problemas en esta casa? Se me secó la boca. Miré a Melissa. Ni siquiera me vio. Miré a los policías. Entonces abrí la boca y dije la verdad. Toda. Les conté sobre el proyecto de ciencias roto, la bofetada, el corte en la compra, las cenas frías, los moretones, el silencio. Les conté todo. No lloré. Ni siquiera me tembló la voz. Creo que se me habían acabado las lágrimas hacía semanas. Preguntaron si alguien más en la escuela lo sabía. Les di el nombre de la señora Bennett. A la mañana siguiente, la señora Bennett me sacó de clase. Pensé que quizá estaba en problemas por haber hablado demasiado, pero cuando llegué a su oficina, no estaba sola. El director Hughes estaba allí. Lo había visto por ahí, pero nunca de cerca. Tenía una voz suave y unos ojos que parecían verte de verdad. Estamos aquí para ayudarte, Jason, dijo. Ya contactamos con los servicios de atención infantil. Haremos esto como corresponde. Después entró una mujer con abrigo marrón, rostro amable y una carpeta grande en los brazos. Señora Kelly, dijo, extendiendo la mano. Soy de servicios de apoyo familiar. Hablemos. Y ahí fue cuando encajó la pieza final. Esa tarde, un hombre al que no conocía apareció en la escuela. Se llamaba señor Russell. Parecía nervioso al verme, como si no lo hubiera hecho. No, si es que quiero hablar, Jason, dijo. Probablemente no me recuerdes. Era el mejor amigo de tu papá. Cuando tu mamá vivía, lo miraba fijamente. ¿Por qué estás aquí? Suspiró.
Vine porque mereces la verdad. Y debí haber dicho algo hace años. Se sentó a mi lado y sacó algo de su poquita. La foto era vieja y estaba doblada, pero la reconocí al instante. Yo, mamá, papá, todos sonriendo. Esta foto fue tomada en tu 7º cumpleaños, dijo. Tu mamá quería enmarcarlo. Asentí lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Ella te amaba más que a nada, dijo en voz baja. Después del funeral, tu padre no quería que le recordaran nada de ella. Regaló sus cosas y cortó lazos con sus amigos, incluyéndome a mí. Sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué? No lo sé. Dijo. Dijo que le dolía demasiado. Pero no estaba bien. Y debería haber regresado antes. Bajé la mirada a mis manos. Todo este tiempo. Me había preguntado si yo era el problema. Tal vez había hecho algo mal al seguir extrañándola. Pero ahora me di cuenta de algo. Nada de esto era culpa mía. Ni los gritos, ni el silencio, ni los moretones, ni los cumpleaños vacíos, ni las paredes rosadas. Había estado viviendo en la vergüenza ajena, cargando con sus decisiones como si fueran mías, pero ya no lo eran. Para cuando volví a casa esa noche con la señora Kelly caminando junto al MIP, ya no me sentía como en casa. Parecía la escena final de una obra en la que nunca debí participar. Y por primera vez, quise dejarlo atrás. Asterisco, lo primero que noté fue el olor. Abuela, la casa de Evelyn olía a panqueques, canela y algo caliente. No supe identificarlo, pero me sentí seguro. De esas que te envuelven como una manta y te susurran, ya estás bien. Su casa era pequeña, vieja y un poco desordenada. Pero todo tenía su lugar. La nevera estaba llena de imanes y recetas escritas a mano. El sofá tenía cojines suaves que no se hundían demasiado. Al principio, a su gato Henry no le caía bien, pero empezó a seguirme al segundo día. La habitación de invitados tenía paredes azul pálido y una colcha de retazos sobre la cama. El ventilador de techo chirriaba en la ventana y crujía al abrirla. Me encantaba cada detalle roto. Puedes dormir todo lo que quieras, cariño. La abuela dijo aquella primera mañana que ya nadie te apura. Así que lo hice. Dormí hasta tarde, 8 panqueques calientes. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, proyectando una suave luz amarilla sobre el suelo de madera. Era la misma luz que recordaba de mi infancia, antes de que todo cambiara. La misma luz que me hacía sentir que mamá estaba cerca en la escuela. Crucé la puerta principal sin agachar la cabeza. Luke me encontró cerca de mi casillero. Sin palabras, solo un choque de puños y una sonrisa. No hizo preguntas ni presionó. Solo asintió como si aún estuvieras de pie. Sabía que lo harías. Ava pasó por allí durante la segunda hora y me sonrió, no con una sonrisa educada, sino con la que dice, ya te veo. Y creo que le devolví la sonrisa de verdad. No forzado, no fingido. Simplemente honesto. Durante el almuerzo, saqué mi propio sándwich completo por primera vez en meses. Jamón y queso. La abuela lo había envuelto en papel aluminio con una notita adhesiva. Eres fuerte. Vaya, ni siquiera me importó si alguien lo vio esa noche mientras estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea. La abuela me trajo una taza de chocolate caliente y me dijo, estás a salvo aquí, Jason, siempre lo estarás. Le creí. La luz sobre nosotros zumbaba suave, cálida y constante. La luz de la cocina. Solía parpadear cuando era niño. Nunca lo cambió. Siempre decía que hacía que la habitación se sintiera viva. Ahora, cada vez que lo veía brillar sobre mí, sentía que algo se aflojaba en mi pecho. Como si por fin pudiera dejar de contener la respiración. Sobre las 8 de la tarde, mi teléfono vibró. Melissa, espero que estés orgullosa de lo que hiciste. Eso es todo. Sin disculpas. No me arrepiento. Solo siento una gran culpa. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla, pero no respondí. Lo borré sin más. Sin enojo. Sin pensarlo 2 veces. Porque ya no vivía en mi cabeza.
Más tarde esa noche. Me quedé en la cocina mucho después de que mi abuela se hubiera acostado. La casa estaba en silencio. Los platos estaban lavados. El gato dormía. La luz de la cocina zumbaba sobre mí, proyectando su suave resplandor dorado. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, me permití respirar. No superficial, pero con cuidado. Una respiración profunda. Seguro, quieto, quieto aquí. Asterisco, la sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. No helada. Solo de ese frío que te cala las manos y te hace frotarlas por costumbre. Papá estaba sentado al otro lado de la habitación con un traje gris almidonado. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Llevaba el pelo más despeinado y sus ojos, apretados, evitaban los míos. Por primera vez en mi vida. Parecía el extraño que siempre había sentido. Melissa no estaba allí. No necesitaba estar. Esta ya no era su batalla. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo. Con dulzura, como si me recordara que no tenía que pasar por esto sola. La señora Kelly se sentó con nosotros, hojeando notas. El director Hughes me saludó con la cabeza al pasar junto a él en el pasillo. La señorita Bennet me hizo un gesto silencioso con el pulgar hacia arriba. Era la hora. El juez me preguntó si quería decir algo. Sentí una opresión en el pecho, pero aún así me puse de pie. Caminé lentamente hacia el centro. Todos me miraban. Y por una vez, no me encogí. Saqué la carta doblada de mi cartera. Estaba un poco desgastado, pero la letra seguía siendo clara. Mi madre escribió esto antes de morir. Dije con voz firme. Quiero leerlo en voz alta. Cada palabra, incluso la parte que todavía me hace doler la garganta. No dejes que el mundo te diga cuánto vales. Ya era suficiente el día que naciste. Cuando levanté la vista, la sala estaba en silencio. Incluso la jueza se inclinó ligeramente, como si las palabras también la hubieran conmovido. Solo quiero vivir en un lugar donde no tenga miedo. Dije que era todo. El juez me miró fijamente un buen rato. Entonces miró a la abuela. Ni siquiera se detuvo. Se le concederá la custodia a Evelyn Harper con efecto inmediato, dijo. Esta audiencia es a puerta cerrada. Al salir, el sol me dio en la cara como un nuevo comienzo. No me cegó. No demasiado brillante. Dejé que la luz me acariciara la piel y cerré los ojos un segundo. No estaba roto. Por fin era libre. No pensé que ganaría. Cuando la señora Bennet me dio el volante del concurso estatal de escritura, casi lo tiró. Tema, resiliencia, decía. Al principio, ni siquiera sabía qué escribir. ¿Lo habías oído antes? No era especial. No era un héroe. Solo era un niño que solía dormir con un ojo abierto. Pero una noche, después de que mi abuela se acostara, y la luz de la cocina zumbaba suavemente sobre mí, abrí un cuaderno y comencé a escribir. Primero salió el título. El niño que dormía en silencio. Y luego todo se desató. Escribí sobre paredes rosas y cenas frías. Sobre proyectos rotos, chocolate y taquillas. Sobre moretones que se desvanecieron, pero recuerdos que no. Escribí sobre el ático. La carta. El juzgado. Escribí sobre mi madre, y en algún punto intermedio, me di cuenta de que no era solo una historia de dolor. Era una historia de supervivencia. 3 meses después, la señora Bennet irrumpió en el pasillo con un sobre dorado. «Jason», gritó sin aliento. «Ganaste». La miré fijamente. «¿Qué?» «Ganaste el primer lugar. De todo el estado». Me entregó el sobre, y dentro había un listón azul y dorado y una carta que empezaba con: «Querido Jason Harper, tus palabras nos cambiaron». Sostuve ese listón en la mano el fin de semana siguiente cuando visité la tumba de mi madre. La abuela me esperaba en el coche mientras yo caminaba por la hierba suave. Hacía mucho que no iba, no porque no me importara, sino porque me dolía demasiado. Esta vez se sentía diferente. Me arrodillé frente a su lápida, limpia, sencilla, con mi nombre grabado en la más pequeña junto a la suya.
Presioné la cinta suavemente contra el frío mármol. Lo hice yo, mamá, susurré. De verdad que lo logré. El viento susurraba entre los árboles como si me respondiera a su manera. De vuelta en la escuela, las cosas cambiaron, pero lentamente. Todavía tenía días tranquilos. Todavía me estremecían las voces fuertes. A veces todavía tenía que recordarme que ser amado no era algo que tuviera que ganarme, pero ya no era invisible. Empecé un pequeño grupo de apoyo con la señora Bennet, solo unas pocas sillas, un espacio seguro y sin presión para hablar a menos que quisieras. El primer día estaba nerviosa. Entonces Luke entró con una bolsa de papas fritas y dijo, bueno, solo estamos pasando el rato y estando tristes juntos. Genial, me apuntó. Ava se unió la semana siguiente. No habló la primera vez. Solo la escuché. En la segunda reunión, se sentó a mi lado y me dio otra barra de chocolate. Esta vez no había nota. No lo necesitaba. Nos reuníamos todos los jueves en el aula de arte. Algunos niños iban y venían. Algunos se quedaron. Hablamos del miedo, de la ira, de que no nos creyeran. Nos reímos más de lo que esperaba. A veces también llorábamos, pero ya ninguno de nosotros se sentía solo. Una tarde me vi reflejado en el espejo del pasillo. Los moretones habían desaparecido. Los cortes habían sanado, pero las cicatrices seguían siendo tenues en mis brazos. Pequeños recordatorios grabados en la piel, y por primera vez, no quería que desaparecieran. Ya no me ardían. No gritaron. Susurraron. Lo lograste. Tú. Materie. Esa noche. Me senté bajo la luz de la cocina de la abuela con mi cuaderno abierto y escribí 5 palabras nuevas en la parte superior de la página. El niño que sobrevivió.